En el extenso universo de Sailor Moon, abordamos poco a poco el iceberg del mismo. Ya que, si bien abarqué temas que quizás eran muy conocidos o poco tétricos. Sin embargo, para el tercer nivel veremos teorías e hipótesis que puede que parezcan locos o sin sentido, pero que posiblemente tiene una conexión bizarra con el anime. Pues a pesar de que está en el género shoujo, su historia puede ocultar temas oscuros, que quizás a simple vista no nos dimos cuenta, pero que su significado puede ser más tétrico del que podríamos imaginar. Así que quédate conmigo para develar el tercer nivel del iceberg, ya que les traigo el iceberg de Sailor Moon, tercera parte. La extraña razón de la prohibición de la relación entre la gente de la Luna y la Tierra. En la era del Milenio de Plata había dos reinos, el de la Luna y el de la Tierra, donde cada uno tenía sus propias leyes, regiones, habitantes y forma de vida completamente distintas. Se sabía que en el manga y cristal los ciudadanos del Reino de la Luna se les tenía prohibido viajar a la Tierra y relacionarse con la gente del planeta. Por eso cuando la princesa Serenity se enamora del príncipe Endymion, provocó el inicio de la caída del Reino de la Luna. El motivo por el cual los humanos y la gente de la Luna no deben relacionarse no está del todo claro, aunque en cristal la princesa Serenity indica que es un mandato de Dios, pero no menciona exactamente por qué. Por lo que existe una teoría que le da una respuesta algo extraña a esta incógnita. Esta nos dice que el Reino de la Luna tenía la encomienda de proteger al Reino de la Tierra de los invasores del exterior que quisieran apoderarse de ella, por lo que se piensa que la gente de la Tierra los veía como seres sagrados o puros, casi dioses que los cuidaban, así que desde el Reino de la Tierra se tenía la orden de que un humano no podía amar o estar con alguien de la Luna, por ser seres puros. Por eso Serenity menciona ese detalle, aunque hay unos fans que tienen la teoría que más bien la prohibición de las relaciones entre la gente de la Luna y la Tierra es por cuestiones políticas. De un acuerdo que hizo la reina Serenity con los reyes de la Tierra, de proteger la Tierra para mantener la paz. De hecho mencionan que la reina Serenity no hubiera tenido problema de que su gente se mezclara con los de la Tierra, pues ella era una reina justa y pacifista. Pero a su vez se piensa que quizás la familia real de la Tierra no quería que hubiera mestizaje de su gente con las personas de la Luna, por temor a que hubiese una rebelión o que la gente de la Luna poco a poco estuviera descendiendo de la Luna para tomar también la Tierra. Por se sabe que en la historia no estaban del todo de acuerdo que hubiera un reino en la Luna, incluso los Chiten no en el manga. Cuestionan a su maestro por querer estar con la princesa y ponerse de parte de la gente de la Luna, dándoles la espalda al príncipe Endymion. Pero también fue porque Metalia a través de Beryl estaba envenenando los corazones de las personas, para que el temor y el odio hacia la gente de la Luna creciera, más al punto de invadir la Luna y atacar al Milenio de Plata. El padre de Motoki aparece en el anime. Se dice que en el anime hay detalles ocultos que quizás a primera vista no nos percatamos, pues a veces nos concentramos en la historia del protagonista o de los momentos que está pasando, que olvidamos ver si hay algún indicio oculto de una teoría o curiosidades que nos quieran mostrar en la animación, y en el anime clásico no está de más ser observadores. La teoría está en DeviantArt, gracias al usuario Mitsukara. Podemos ver un personaje secundario y por momentos imperceptibles que aparece 2 veces en la serie, y es este simpático señor. No se alcanza a apreciar bien, pero por lo que indica este usuario, este personaje se ve detrás del centro de videojuegos, en un pequeño momento de la animación detrás del póster de Sailor V. Nadie sabe exactamente quién es, aunque algunos dicen que solo es un personaje más para dar el enfoque de que es un empleado más o porque no el propietario y padre de Motoki, ya que los padres de él y su hermana Unazuki, jamás los llegamos a ver. Pero este sujeto con el bigotito, lo podemos ver en el restaurante donde Unazuki trabaja. E incluso ella menciona que ese lugar también es de su familia, por lo que se tiene la teoría que él es la misma persona, y es el padre de ambos jóvenes, y solo se le ve allí para supervisar que sus hijos trabajen. Aunque lo curioso es que la versión latina, estadounidense y parte de la italiana, la parte donde aparece el sujeto en el restaurante está recortado como lo vemos a continuación. Sin embargo, solo es un rumor,
pues no hay ninguna prueba real de que ese sujeto tenga algún parentesco con Motoki y Unazuki. Pero lo que sí se ve es que está cerca de ellos. Por esa razón se tiene esa teoría. ¿Y ustedes qué personajes ocultos se han encontrado dentro de la serie? La película cancelada de Sailor Moon, Los dos Pegasos. Si bien, ya he hablado de episodios aparentemente perdidos de Sailor Moon, teorías que hay detrás de algunos personajes principales o relevantes de la serie. Pero esto que les traigo a continuación, es como un 20% rumor, 30% algo verídico y 50% teoría. Ya que hay una página archivada dentro de la página web archive.org, llamada Uranime Club. En ella hay un fragmento de una entrevista hecha a Kunihiko Ikuhara, donde le preguntan de todo un poco, tanto de la inspiración de las chicas superpoderosas en Sailor Moon para su creación, así como la explicación del por qué se disfrazó de Sailor Mars. Hasta llegar a la parte que nos interesa, según el entrevistador, escuché un rumor sobre una trama no utilizada para Sailor Moon Super S, que sería parte de un largometraje, el cual involucraría un Pegaso negro y uno blanco, donde posiblemente uno de los dos sería el villano y la historia sería más oscura. Así que tan real era ese rumor. ¿Existía dicha trama escrita en un borrador, o sería algo inventado por los fans? Así que su respuesta fue la siguiente. Esa fue una trama real que había ideado. Una vez estuve a punto de dirigir la película Sailor Moon Super S. Iba a ser una historia, en la que Urano y Neptuno serían los personajes principales. Iba a ser una historia independiente de la serie de televisión y esta iba a ser la primera aparición de Urano y Neptuno. Sailor Neptune iba a estar durmiendo durante 1000 años en un lugar llamado el fin del mundo. Y Sailor Uranus era necesaria para robar el talismán de los Sailor Scouts y usarlo para despertar a Sailor Neptune. Urano iba a montar en el Pegaso negro. Y la historia iba a ser que Sailor Moon cabalgaría sobre el Pegaso blanco, para perseguir a Sailor Uranus montando el Pegaso negro hasta el fin del mundo. El clímax de la historia sería más o menos así, una escena de persecución entre Sailor Moon y Sailor Uranus. Así que esta era una especie de historia que tenía en mente. Pero antes de que comenzara la producción, el productor abandonó a Sailor Moon. Hubiera sido posible para mí hacer la historia todavía, pero como se me ocurrió la historia con el productor, también me fui, pero me atraía la idea del fin del mundo que se me ocurrió para esta trama. Entonces, es algo que utilicé en Utena, pues parte de mis ideas proviene de la trama de Sailor Moon. Cabe mencionar que esto es una transcripción de la entrevista que se realizó a través del IRC, moderado el 8 de octubre del 2000, luego de la visita de Ikuhara al Festival de Anime de Nueva York. Todas las preguntas fueron enviadas por la audiencia. Esta entrevista no se realizó en nombre del Uranime Club. Uno de los miembros estuvo presente y grabó la entrevista. Incluso en el iceberg de la página Sailor Meme Moon, que dejaré en la descripción del video para que le den like, lo mencionan. Pues aunque su autor ha aclarado que esto no es en serio porque son algunas cosas que sacan de teorías o rumores por internet, la realidad es que sí contiene cosas verídicas como este hecho. Y si la autora lo permite, me gustaría tomar varios temas que tiene su iceberg para ponerlos en los niveles más abajo. Pues hay unos que son bastante interesantes. Y aunque sé que los iceberg deben tener datos reales, debo aclarar que mi canal es 100% teorías que pueden estar confirmados o ser solo rumores. Pues son el misterio y curiosidades extrañas de todos los animes y caricaturas que permite crear este tipo de hipótesis. Así que la película cancelada de dos posibles Pegasos puede ser real, ya que el propio director de la serie de Sailor Moon habló de ese tema. El accidente de los padres de Makoto y de otros personajes está basado en hechos reales. Le doy las gracias a mi buen amigo, Maverick Wolf, por esta teoría, ya que él me pasó todos los detalles que incluyo en esta parte del iceberg. Dentro de la historia de Sailor Moon, hay 3 personajes conectados con accidentes de avión, los cuales fueron reales. El primer caso que nos presenta nuestro amigo Maverick Wolf, es de Lita o Makoto, que de hecho el accidente que tuvo también le da una relación o conexión con la alusión, de que lo que Makoto vive no es real, y solo es una invención de su cabeza.
Esto es porque en el anime de los 90 ella menciona que sus padres tuvieron un accidente de avión. En Cristal también mostrándonos una escena parecida al manga, sin embargo en la versión impresa. Menciona que sus padres murieron hace bastante tiempo, en un accidente de avión. Eso se relaciona con el accidente del vuelo 123 de Japan Airlines. Un accidente que ocurrió en un Boeing 747, el 12 de agosto de 1985. Donde de 524 pasajeros, solo 4 personas sobrevivieron, entre ellos una niña de tan solo 12 años. La cual fue localizada entre las ramas de los árboles. Sin embargo, aquí empieza lo turbio del asunto, ya que en el capítulo 188 de la temporada Sailor Stars, en donde las Sailor Scouts pelean contra los enemigos a bordo de un avión, Makoto se mostró asustada al subirse a un avión en específico, el Boeing 747, y si ese es el mismo tipo de avión del accidente. Eso sí, les sumamos que la edad de Sailor Júpiter al momento que empezó la serie en 1992 tenía 14 años, por lo que si nos damos cuenta cuando sucede el accidente del vuelo 123, ella tenía 7 años, hipotéticamente la edad en la que perdió a sus padres. Y si vemos la lista de pasajeros, hay una niña que sobrevivió al accidente, una niña de 8 años de nombre muy similar al de Makoto, y es Mikiko Yoshisaki. Aunque esta chiquilla sí sobrevivió su madre. El segundo caso que nos presenta es sobre Mamoru Odarien. Este nos dice que en el comienzo de la temporada Sailor Stars, y esto está más basado en el anime que en las otras versiones existentes, Darien se fue a los Estados Unidos para seguir estudiando, pero en el viaje el avión es atacado y todos se teletransportan a la dimensión de Galaxia. Darien se transforma en Tuxedo Mask y lucha contra ella, pero pierde, quedando eliminado, pues Sailor Galaxia se queda con su semilla estelar. Aquí se presenta una teoría bastante interesante, pues nos dice que esta escena podría estar conectada con el vuelo 007 de Korean Air, un accidente ocurrido en 1983. En la teoría nos cuenta que Darien iba en un avión modelo 747, modelo que es igual al del accidente. Darien junto con los pasajeros en ese momento estaban volando sobre el mar, y se especula que era dentro del espacio aéreo ruso, ya que este tenía la ruta de Tokio a Nueva York, que era el destino final de Darien, y el accidente el avión tenía una ruta similar. Lo siniestro de esta conexión es que el avión real de Korean Airlines fue derribado por la Fuerza Rusa Aérea con misiles, por lo que las luces que Sailor Galaxia lanza contra el avión para atraparlo, puede ser que represente dichos misiles que derribaron el avión Korean Airlines ese fatídico día cuando los soviéticos confundieron el avión comercial con uno de espionaje. Y el último personaje involucrado en un posible accidente de avión, que nos relata nuestro amigo Maverick Wolf, es la muerte de Sailor V en Londres. Si bien sabemos que este temita lo veremos más adelante, y que su muerte fingida fue en la bodega donde una granada explotó, su muerte fingida se involucra con un accidente que hubo en ese lapso de tiempo, entre 1988 a 1990, accidente conectado, y es el del vuelo 103 de Pan Am. Para ese tiempo dicho accidente de avión fue provocado por una bomba en vísperas navideñas del año 1988. Pues esto fue un atentado terrorista. Se rumora que Sailor V peleaba contra criminales, entre ellos ladrones, pero después de que ya formar parte de la unidad especial de policía, ella combatía a organizaciones criminales más grandes como la mafia, y podría ser que también terroristas. La agencia contra la que peleaba Sailor V en Londres pudo haberse basado en los que perpetraron el accidente, la explosión, y la bodega se puede representar como la carga del avión que propició la detonación. Lo curioso y tal vez siniestro es que este accidente proviene de un avión que despegó de Londres y se accidentó en Escocia. De hecho, se menciona que puede que, por un lado, Makoto en realidad fuera esta niña que sobrevivió, y después del accidente haya quedado con traumas o le afectaron de por vida, y todo lo que pasó en Sailor Moon ocurre en su cabeza. Nunca conoció a sus amigas y nada fue real, o que Minako y Darien
no hayan sobrevivido a tal accidente y todo lo ocurrido en Sailor Moon solo sea la imaginación o un sueño de Serena. Lo más extraño de todo es que todos los accidentes vistos en el anime con esos aviones son precisamente Boeing 747. Es algo extraño que justamente sean esos modelos que han sido protagonistas de accidentes reales se vean en el anime, ya que al ser una serie shoujo, vemos que oculta algunas cosas más oscuras que no imaginábamos que podrían tener. El episodio 78 y la predicción del COVID. En el mundo de la animación, existen ciertos episodios que aparentemente cuentan una historia, pero que a través de los años, tienen tantas coincidencias, que puede parecer que están prediciendo el futuro, ya sea para bien o para mal. Y los Simpsons saben de eso, pues han predicho muchas pero muchísimas cosas que han acontecido. Sin embargo, nadie pensaría siquiera por un momento que Sailor Moon llegaría a ese punto, pues se ha corrido como pólvora este rumor, donde indican que el episodio 78, el cual pertenece a la temporada R, predijo la pandemia que se vivió desde finales de 2019 hasta la fecha. Pero ¿por qué involucran tanto este capítulo con lo que pasa en pleno 2021? ¿Y por qué tuvo un repunte y popularidad muy alto en marzo de 2020? Para empezar, los eventos donde inicia la pandemia fue en una Navidad, cosa que para 2019 a finales de ese año, se había extendido el virus por toda China el 31 de diciembre, para enero de 2020 se dio a conocer la noticia. Pero ya para marzo el virus se había extendido por todo el mundo. En realidad, en este episodio, cómicamente, Mina no se contagió, tampoco Artemis y Chibiusa. Al parecer eran los únicos que estaban sanos, mientras que toda la población tenía que usar cubreboca y estar en sus casas por los síntomas tan fuertes que presentaban. De hecho, dentro al inicio del episodio del anime se comenta en la televisión, que era una especie de influenza, y esto lo vemos en la versión original porque en la versión doblada solo mencionan que es una especie de gripa. Pero no estaban seguros que era en realidad esa enfermedad, y que aún no encontraban la cura para ese virus. Por lo que las escuelas estaban cerradas para evitar más contagios, ya que dicho virus lo libera Esmeralda para enfermar todo Tokio, con el propósito de absorber la energía humana para que el soporte maligno creciera para abrir la puerta de las tinieblas. Dentro del hospital todo el personal está desmayado, mientras que Esmeralda y sus sirvientes esperan que todos se enfermen, para darles el medicamento o vacuna especial, para poder abrir más rápido el mundo de las tinieblas. La medicina y la vacuna era energía negativa para contaminar a los seres humanos. Así cuando Rin y Mina van por la medicina, cuando Rin se acerca a buscar la medicina, Esmeralda quiere vacunarla, pero Rin se resiste, así que cuando la enfermera la sujeta a Rin ella despide sin querer su poder y su señal lunar. Así que Sailor Venus intenta salvarla, pero es atacada por la maligna de Esmeralda. Cuando está acorralada llega Tuxedo Mask y las Sailors para ayudarla. Al final, Mina termina enferma con una gripe real. Aquí vemos que tanto Serena como sus amigas se enfermaron. Lita no estaba tan mal, pero Rei se le veía muy agripada y con fiebre. Lo mismo pasa con Serena y su familia, todos están en cama por la misma razón. Dicho rumor de la predicción que tuvo este capítulo, fue muy sonado en 2020. Porque varias cosas que pasan en el episodio coinciden con lo que estuvo aconteciendo a finales de 2019, todo 2020 y parte del 2021. Por lo que este capítulo quedará marcado como una de las predicciones más sonadas del mundo. Si el video les gustó, no olviden comentar, darle like y compartirlo con sus amigos. Apóyenme con un gracias, para que pueda seguir subiendo más videos así. Además les mandaré un saludito especial en mi siguiente video con ese apoyo. Les saluda su amiga, Samotita16. Hasta la próxima.